Esta noche, qué alegría llegar allá a la intimidad de su hogar. Estoy aquí con mis amigos Pablo Samayoa y Caleb Martínez. Dios le bendiga, jefe. Caleb, jefe, le llamo yo. Pues Dios le bendiga, nos gozamos de estar aquí. Amén. Hoy queremos compartir algo muy importante con ustedes. Y lo que queremos compartirles es acerca de algunos consejos para los hijos de pastores. Bueno, tenemos la bendición de haber crecido en un hogar en donde nuestros padres han sido siervos del Señor. Y tal es el caso del pastor Pablo Samayoa y también de Caleb Martínez. Hermano Caleb, Dios le bendiga, mucho gusto. Cuéntenos, ¿qué consejo le daría a aquellos hermanos que están viendo hoy y de que los hijos de pastores también pasan? Amén, gracias pastor por la invitación, de verdad que es un gusto poder compartir otro poco aquí con los amigos del Radar. Sabemos que es un programa muy seguido por Amén. Todos los miembros de Iglesia Peña de Oro, a quienes les mandamos un fuerte abrazo. Amén. ¿Verdad? Amén. Y pues el primer consejo que yo daría a los hijos de pastores, teniendo la bendición de ser hijo de pastor, pues es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A veces al hijo de pastor se le pone como mucho la mirada, ¿verdad? El hijo del pastor tiene que ser así, como que uno tiene mucho esa presión. Pero yo creo que al uno amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, eso ya no viene a ser como una presión para uno, sino que ya uno lo ve como una bendición. Yo amo a Dios y por eso me porto bien, ¿verdad? Que a veces Amén. Es el primer consejo que yo daría a jóvenes: amen al Señor con todo su corazón. Y el segundo consejo es también... No, uno por uno. Uno por uno. Ahora vamos corriendo a 1000 por hora. 1000 por hora. Ahora le va a corresponder a Pablo Samayoa, pero yo quiero decir algo con lo que usted mencionó, que prácticamente ya se vuelve algo natural. Usted ama al Señor con todo su corazón, no necesita de la presión, sino que usted lo hace muy voluntario, Amén. Muy con gozo, con alegría. Pues eso es una gran clave también cuando se puede servir, no solo los hijos de pastores, los hijos de los líderes más cercanos también al pastor sienten esa presión, pero jóvenes, señoritas, niños, amen al Señor con todo su corazón. Pastor Pablo Samayoa. Gracias, Amén. Pastor, gracias de verdad por la invitación. Acá este programa para nosotros ya se volvió muy popular, es un gusto cuando hemos podido participar con vos y con todos los que nos hacen el favor en este momento de estar viendo. Qué bendición. Hacer sus menciones ahí, sus respectivos like, ¿verdad? Exacto, los comentarios. Sí, gracias. Y es muy interesante saber que mis hermanos acá presentes, al igual que su servidor, somos hijos de pastores. En mi caso, que es el caso de Raimundo también, ya pastores también en la iglesia. En tu caso, Jefté, no tengo todavía claro, no. ¿Verdad? Pero estás ahí en esperando turno. Algunas funciones. Amén. Y es muy interesante porque se hablan muchas cosas, ¿verdad? Al respecto de la experiencia de un hijo de pastor. Y algo que no podemos caer es en generalizaciones, ¿verdad? Porque así como hay distintas clases de familias, hay distintas clases de ministerios, distintos lugares. Bueno, es demasiado, es una cuestión muy amplia. Una de las cosas que yo creo que viene bien a los hijos de pastores, especialmente en la medida que ya tienen conciencia de que son hijos de pastores y de que de alguna manera el ambiente donde están viviendo es un ambiente, digamos, no tan común, ¿verdad? Como se da el caso de cualquier otra familia. Tratar de comprender a su papá y a su mamá. Excelente. Y tratar de entender un poquito, como decimos, ser empáticos o tratar de ponernos en los zapatos de, ¿verdad? A veces yo tengo 2 hijos allá, ya son también hijos de pastor, ¿verdad? Mi hija va a cumplir 10 años y mi hijo va a cumplir ya en diciembre, cumple 7 años. Entonces a veces yo estoy mucho tiempo fuera y cosas por el estilo, y cuando ellos de repente me hacen el comentario: papá, que queremos jugar con vos, por ejemplo, y no has estado y que queremos jugar, y como que los noto un poco
incómodos, pues obviamente yo procuro jugar con ellos siempre. Pero en determinados momentos yo les digo, hijos, ahorita no puedo jugar. Pero les hago una observación, les digo, yo quiero jugar con ustedes, ahorita no puedo jugar. Pero vieran ustedes si les empiezo a contar que hay familias donde los papás, por ejemplo, les digo, manejan un camión y se van una semana por toda Centroamérica y regresan hasta la otra semana. Y los hijos no ven al papá durante toda esa semana. A veces meses. O meses, claro. ¿Verdad? Entonces, yo les hago esas observaciones porque en muchos hijos de pastor sucede que los hijos juzgan al papá. La iglesia les ha robado al papá. Exactamente, juzgan al papá diciendo, mi papá no me atiende porque atiende a la iglesia. Pero bueno, si su papá fuera camionero, o si su papá fuera maestro, si su papá fuera un abogado, si su papá fuera cualquier otra profesión, pasaría algo muy similar. El papá no estaría en la casa, el papá tiene que ir a trabajar, o sea, eso es la ley de la vida, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces enfocamos en el caso de los pastores, los hijos de los pastores, decimos la iglesia, ¿verdad? Y es que la gente a cualquier hora llama a mi papá, pero si fuera médico, también a cualquier hora lo llamarían. Ajá, abogado. Doctor, una emergencia, a las 3 de la mañana van los doctores corriendo para el hospital. Porque es su trabajo. O sea, en ese sentido, cualquiera que sea la profesión de un padre, va a exigir, va a demandar del padre esa labor, pues. Esa atención, tiene que atender clientes, visitar personas. Si es un obrero, ir al campo, ir a su taller. Eso siempre va a ser así. Entonces, yo pienso que como hijo de pastor, a veces, me siento en la libertad de decir esto, los hijos de pastores nos victimizamos mucho. Y no es por hacer el meme aquel que se hace la víctima, ¿verdad? Te van a memear, Pablo. Pero nos hacemos la víctima a veces cuando decimos, ay, es que la iglesia me robó a mi papá. Pobrecito de mí. Sí, pobrecito yo. Ajá. Entonces, la idea es tratar de entender un poquito a mi papá, a mi mamá, y tratar de saber que papá y mi mamá quieren pasar tiempo conmigo, me quieren atender. Ellos tienen que equilibrar ahí un poquito el asunto de atender la iglesia y atenderme a mí, ¿verdad? Y gracias a Dios en ese sentido los pastores también en determinado momento podemos mover o jugar más con el tema del tiempo, ¿verdad? De los horarios. Y el tiempo de calidad. Y porque podemos hacer muchas más cosas con nuestros hijos que algunas otras personas en sus trabajos no pueden definitivamente hacer. Yo conozco personas que entran a las 5 de la mañana a la empresa, salen a las 8, 9 de la noche, llegan a la casa, los hijos muchas veces ya están dormidos y pasan días a veces sin verse. O sea, donde el tiempo es muy, muy limitado y muy exigente, pues esos hijos también reclaman, ¿no? O sea, no solo son los hijos de los pastores. Mi punto es, tratemos de ponernos en los zapatos de papá y de mamá si son pastores y tratemos de disfrutar lo que se puede disfrutar y de soportar lo que, pues obviamente como en todos los casos, hay que soportar, ¿verdad? Excelente. Y también sentirse gozoso, dichoso de que prácticamente, pues, por servir al Señor, en algún momento también de la vida, Pablito, pues quizás nos hemos quedado con el diploma ahí solitos, sin que papá ha llegado a traer ese diploma, pero sabemos de que no está haciendo lo malo, sino que está haciendo lo bueno. Y ahí es en donde debe haber también una dicha de parte del hijo de pastor. Bueno, como que este programa se puede llamar lo que callamos los hijos de los pastores. Eso. Bueno, hermano Jefte, el segundo consejo, ¿cuál sería su segundo consejo? Y usted ya iba rápido con el segundo. Yo ya quería ahí, hombre, pero usted me cortó la inspiración. Ahorita ya se me fue. No, pero el segundo consejo que le daríamos a los hijos de pastores, pues, es el poder adoptar la visión del papá. Wow. Viene a mi mente Salomón. Dios había puesto en David un deseo que era el poder hacer un templo para Dios, ¿verdad? Y entonces David no lo logra, pero esa visión es trasladada a Salomón.
y es Salomón, y incluso Dios le dice, ¿verdad, David? No serás tú el que me hará casa, será tu hijo. Yo creo que como hijo de pastores, muchas veces a nosotros nos toca el meternos, ¿verdad? Yo me acuerdo que era niño y mi papá me dijo, pues no hay pianista, ahora te toca a meterle al piano. Y ahí fuimos aprendiendo a tocar el piano, aprendiendo a tocar la guitarra y metiéndonos en la visión, ¿verdad? Metiéndonos, adoptando aquella visión que Dios había implantado en el corazón de mi papá, ¿verdad? Y pues gracias a Dios hoy puedo decir que ha sido para mí una bendición el poder adoptar esa visión, ¿verdad? Ha sido una gran bendición y que los hijos de los pastores pues podamos adoptar esa visión. Muchas veces tienden a alejarse, ¿verdad? A dedicarse a otras cosas, pero qué mejor bendición que servirle a Dios, ¿verdad? Continuar con ese legado del Padre. Exacto. Independientemente, bueno, si llega el llamado o no llega el llamado, ¿verdad? Porque eso también hay que mencionarlo. No es que se herede, ¿verdad? No. Pero media vez estás con la visión, pues qué mejor. Cuando llega ese llamado, pues entonces es un deleite, es una delicia poder servirle al Señor. Porque tener una congregación es una gran responsabilidad que no se puede heredar, porque es como dejar pues a una situación muy difícil al hijo, pero cuando se tiene el llamado, el hijo también siente esa pasión, ese amor por servirle al Señor. Tal vez antes del consejo, Pastor Pablo Samayoa, si pudieras agregar algo más a lo que dijo Caleb, será una gran bendición. Sí, gracias. Ese tema a mí en lo personal me toca mucho, y lo que voy a decir como un cuarto consejo sería algo similar, alguna continuación de eso. Pero creo que en este caso concreto, hablando de la visión de nuestros padres, en el caso de ser ministros, pero también pasa como en todos lados, y de alguna manera hago el mismo comentario similar a lo que hacía hace un rato, de las personas que son empresarias, de los trabajadores, gente que ha desarrollado proyectos. Qué mejor para un padre que saber que su hijo se interesa en lo que él hace, ¿verdad? Yo conozco, por ejemplo, personas que son médicos, y cuando los hijos dicen, ya, yo quiero estudiar medicina, los papás se sienten contentos, ¿verdad? Una gran alegría. Qué bien, ¿verdad? Yo soy, por ejemplo, bueno, se me ocurre cardiólogo, y el hijo quiere ser otra especialidad, ya hasta los papás empiezan a pensar en proyectos más amplios, ¿verdad? Y cosas más importantes, porque obviamente qué mejor para una persona, en este caso un padre de familia, que saber que el hijo o los hijos, las hijas obviamente, se interesan en lo que él ha considerado que es algo importante como un aporte para la sociedad. Y el ministerio, creo que todos los que estamos en el ministerio entendemos que el ministerio es lo mejor que podemos aportar a la sociedad. Amén. Porque pues un panadero pues ofrece panes, ¿verdad? Y qué rico es comerse un pan, uno por la tarde con un cafecito, y con lluvia. Uno dice qué bien que hay un panadero que hizo este pan. Gloria a Dios por los panaderos también, ¿va? Sí, saludos. Así todas las profesiones, no cabe duda. Pero la obra del ministerio es salvar almas. Exacto. Es transformar personas, es ver a una persona con una familia destruida y al pasar los años ver esa familia restaurada. O sea, uno entiende que eso es algo apasionante, y cuando uno ve el trabajo de su papá, no como alguien que está chineando gente, la gente nada quiere, malagradecida, y uno puede pensar eso. Pero no, el papá está sembrando en la vida de personas, está tocando corazones, está tratando de llevar a esas personas a salvación, a transformación. Y cuando el hijo puede ver la visión del papá, como en el sentido de decir, no está perdiendo su tiempo, sino que está usando su tiempo para bendecir personas. O sea, lograr encontrar eso en la vida del papá y de la mamá, porque es la vida de los padres en todo caso. Entonces uno empieza a tener un corazón que se inclina hacia el ministerio, no como una mera visión empresarial, como decía hace un rato, sino porque se abraza una visión. Es lo que yo también quiero aportar a la sociedad.
yo también le quiero aportar esto al mundo, cumplir un propósito de Dios en mi vida, ¿verdad? Excelente, muy excelente. Bueno, también pasa con el músico de la iglesia, ¿verdad? Que qué feliz se siente cuando pues los hijos también están involucrados. Claro. Porque, bueno, llevan la visión del papá de ministrar, de alabar, glorificar el nombre del Señor. Y si recordamos también en el Antiguo Testamento, pues habían familias sacerdotales, familias de levitas. Los levitas pues eran encargados prácticamente de la administración, y también pues encontramos que ellos también absorbían ese llamado. ¿O algún otro consejo que haya quedado en el tintero? Gracias. Como decía, el segundo consejo que yo pudiera darle a los hijos de pastores, pero pienso que es también de una forma general para todo el mundo. A veces se nos olvida que nuestros papás son personas o seres humanos, que a su vez fueron hijos, que a su vez tienen ciertos traumas, que pasan o han vivido sus propias experiencias, y que no necesariamente recibieron una capacitación especial para ser padres, ¿verdad? Algunos están en el ministerio con poca instrucción, incluso para el ministerio mismo. Han sido lanzados, como decimos, a la brava, ¿verdad? Así como que vos te vas de pastor y ahí van, porque aman la obra, aman a Dios, pero hay poca instrucción, ¿verdad? No todos han tenido la oportunidad de prepararse ni siquiera para el ministerio, tampoco para ser padres. Y lo mismo pasa en todos lados, ¿verdad? Muy pocas personas han recibido realmente una capacitación para ser padres. Entonces, si nosotros ya tenemos conciencia como hijos, quiero decir, de esa realidad, mi papá, mi mamá son personas que tienen fallas, ¿verdad? Porque nos pasa algo que nos sucede como hijos de pastores, es que los vemos en el púlpito predicar, los vemos ministrando personas, aconsejando, pero luego en la casa los vemos en sus flaquezas, ¿verdad? Y en sus debilidades, ahí de repente con mal humor, o de repente manejando mal alguna situación, un poco de estrés, estresados, o de repente sentimos que nos tratan de una manera injusta, ¿verdad? Que no nos atienden, etcétera. Y tendemos a hacer un juicio, ¿verdad? De papá, y decimos como que tiene dos caras, ¿verdad? Y no necesariamente es que se tenga dos caras, sino que simplemente es humano. Es humano, ¿verdad? Y hay fallas. Tenemos fallas en el carácter, el manejo del temperamento, el manejo de la presión. Bueno, tenemos tantas cosas que tenemos fallas. La Biblia habla del profeta Elías, dice que era un hombre sujeto a pasiones, ¿verdad? Vemos a todos los personajes bíblicos. Menciónenme uno que no tenga fallas en su carácter. Escriban uno allá. Entonces, hablamos de un Moisés, el hombre más paciente del mundo, pero golpeó la roca, ¿verdad? Se enojó. En fin, así podríamos seguir mencionando uno por uno. Y en todos los personajes bíblicos, que son hombres que Dios usó para dejarlos ahí en la escritura como ejemplo de nosotros, para enseñarnos, instruirnos en eso, y todos ellos tuvieron fallas. Y nosotros queremos que mi papá, porque es pastor, sea perfecto, a lo menos en su trato conmigo. Entonces, definitivamente no puede ser, ¿verdad? Entonces, la idea, menciono esto porque la idea es acerquémonos más a nuestros papás, a nuestra mamá y a nuestro papá. Acerquémonos desde la comprensión de ellos como personas, independientemente de que son ministros. Acerquémonos como personas, porque ellos necesitan eso. En el caso, ya como pastores, nos sucede, Raimundo, estarás de acuerdo o no, pero me comentás, ¿verdad? Pero como pastores a veces nos aislamos, ¿verdad? Como que ponemos ciertas barreras y nos aislamos un poquito de las demás personas, y puede ser que incluso nos aislamos de nuestra propia familia, ¿verdad? En determinado momento, porque no queremos precisamente sobrecargar a algunos con cosas que nosotros tenemos. Entonces, esto no se lo comparto a mis hijos, porque ¿para qué los voy a cargar con eso? Esa es una carga mía,
y yo la tengo que llevar y se nos olvida que es del Señor al final de cuentas. Pero en ese ejercicio de proteger a la familia, lo que ellos pueden percibir es que yo me aíslo y que los aparto de mí, ¿verdad? Entonces, como hijos, hay que acercarnos. Exacto, yo pues varias veces llegué a casa con mi papá y lo miraba muy pensativo, a tal grado que le decía, buenos días, padre, y pues él, buenos días, y era lo único, ¿verdad? Y no, ¿cómo estás? Mira, qué bueno que viniste, porque seguramente estaba concentrado en lo que estaba pensando, en lo que estaba haciendo. Y como decís, hay muchas cosas que pasan, o estás meditando en el sermón del domingo, estás pensando en la solución de algún problema, de alguna familia, de la iglesia, de algún ministerio, y entonces ahí es en donde pues viene el consejo de nuestro hermano Pablo, donde los hijos debemos ser más comprensivos con los padres, porque entonces los padres también tienen mucho que manejar, quizás más mentalmente, espiritualmente, que también es una carga muy fuerte. Hay unas estadísticas, pastor, y ustedes las sabrán, que está en Estados Unidos, que es donde hacen las estadísticas realmente de este tipo. Está considerado el ministerio pastoral como uno de los trabajos donde se causa más conflictos emocionales en el que lo ejercita, o sea, en el pastor, ¿verdad? Está considerado de los trabajos de alto riesgo, imagínense, para la salud pues de las personas, porque los pastores se enteran de las historias. En mi caso, que he estudiado psicología, he atendido personas en clínica psicológica, realmente uno tiene un ejercicio de hablar con las personas, atenderles y todo, pero hay la capacidad de separarse en cierto momento de esa clínica psicológica o de la persona a la que se le está dando terapia. El problema en el pastorado es que uno está tratando a hermanos, es familia, o sea, es una cuestión que se toma muy personal. Exacto. Y vienen los hermanos y le cuentan que estoy peleando con mi esposa, mi esposo, que mi hijo enfermo, está uno en la mañana en un velorio o un entierro, y en la noche quieren que vaya uno a unos 15 años, una boda. Entonces, esa montaña rusa de emociones para los papás es muy complicado, ¿verdad? Entonces, como hijo, tenemos que aprender a acercarnos a nuestro papá, a nuestra mamá. Y creo que eso es en todos los casos, ¿verdad? Claro. Pero hablando especialmente del ministerio, acercarnos como en cierto momento pensando en qué puedo ofrecerle a mi papá, qué puedo ofrecerle a mi mamá, ¿verdad? Mira, te preparé una taza de café. Imagínate esa escena donde está tu papá pensando y te acercas con un café, ¿verdad? Exacto. Yo sé que tu papá lo hubiera agradecido en su momento, ¿verdad? No cabe duda. Y tal vez eso rompe un poquito ahí ese círculo, esa barrera, y ya se entró, o sea, ya entramos como hijos a ese círculo cerrado del papá, y te puedo servir en algo, una cuestión así, y se abre algo. Pues ahora que lo mencionas, pues era la forma en que yo podía socializar con mi papá. Exacto. Yo le llevaba frutas, ¿verdad? De la temporada, por ejemplo, duraznos. Mira, traje esto, ok, comamos, ok, come y como y platicamos. El tiempo de mangos, mira, te traje mangos, comamos, ok, y ahí se disfrutaba los mangos y platicábamos. Era la forma, o sea que era como la entrada, ¿verdad? Para poder socializar con él. Romper el hielo. Que en vida estaba mi papá, porque ya pasó a la eternidad hace más de 3 años, pero ha dejado un gran legado, ese amor, esa pasión por las almas, por Jesús, por la iglesia, pues está en mi corazón. Amén. Bueno, le agradecemos a todos los que hoy estuvieron en sintonía de la programación El Radar, lo que callamos los hijos de pastores. Parte 1, digo que va a haber parte 2. Espérenlo. Esperamos que sea de edificación. Lo que tratamos es
honrar al Señor, Amén. honrar a Jesucristo con todo esto y pues tener un contenido cristiano edificante para la vida de cada uno. Pastor Jefté, algunas otras palabras que usted quiere dejarle a nuestros, a los que están en sintonía nuestra, ¿qué podemos decirles en esta oportunidad como palabras finales? Amén, gracias Pastor Ray. Primeramente a su persona, agradecido con usted, de verdad el poder invitarme al radar y ahí a todos los hermanos que nos están sintonizando, que nos van a ver ahí en el canal de YouTube. Que el Señor les bendiga, sigamos adelante, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El que persevere hasta el final, este será salvo. No importa las luchas, las pruebas, sigamos adelante buscando el Señor, amándole, ¿verdad? Y porque de Él recibiremos la recompensa. Amén. Amén, qué bonitas palabras. Así que también un saludo para toda la audiencia, pues pensando que los hijos de los pastores también ahí siempre están apoyando al papá, están ministrando en la iglesia. Yo creo que también la iglesia y todos los oyentes que puedan estar ahí pertenecen a una congregación. No está de más poder decirle a un hijo de pastor: sigue adelante, estamos con ustedes. Creo que puede animar también al hijo de pastor, puede animar a la familia, que eso también es una gran bendición. Pastor Jefté, una oración para los que hoy están allá en casa. Amén. Oramos, hermanos. Amén. Amantísimo Padre, Gracias, damos Señor. gracias por la oportunidad que nos das, Señor, y los medios que nos proporcionas para poder compartir tu palabra, para que el Evangelio sea extendido a más y más personas. Bendecimos a cada uno de los que están detrás de esa pantalla, Señor. Gracias te damos por la vida de ellos y por la vida del pastor Raimundo, Señor, que has puesto en su corazón el poder expandir el Evangelio a través de este medio. Señor, los bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les Amén. bendiga, no se lo pierdan mañana. Amén, bendiciones.